Carrillo, varios temas vamos a tratar en el día de hoy. Uno de ellos tiene que ver con el aumento del boleto del transporte, con la situación que se está viviendo, con un paro en ciernes aparentemente. Bueno, para la semana que viene, para el lunes, si es que no hay en el día de hoy el depósito de todos sueldos y aguinaldos. Bueno, básicamente la postura, la observación de esto que se está viviendo. Bueno, es la que vengo planteando hace 2 años, sobre todo y particularmente desde en febrero del año 2024, un gran aumento de la tarifa de colectivo de 250 pesos aproximadamente a casi 700, que tenía que ver con la política de Milei de quita de subsidios y por otro de aumento del combustible y de eliminación del impuesto a los combustibles, que dicho sea de paso, todos los gobernadores de la Argentina se juntaron recientemente a reclamar que se coparticipe como debe ser, porque así dice la ley, ese impuesto, que es lo que no está sucediendo y los ATN. Pero bueno, más allá de esa situación, yo lo que manifestaba en ese momento era la falta de política municipal hacia el transporte público, el desinterés, la falta de una perspectiva de mediano plazo que logre consolidar al transporte público en la ciudad como una alternativa realmente protagónica para los años venideros, en virtud de los problemas de tránsito, los problemas de movilidad urbana, los problemas de siniestralidad que tenemos. Y parece que la única política del municipio en este caso ha sido solamente discutir la tarifa. La verdad que hemos acercado un montón de propuestas para mitigar el aumento en los usuarios. En estos 20 años, que al menos del tiempo que yo vengo militando, hubo recurrentemente aumento de tarifa por el proceso inflacionario, pero nunca había afectado al salario como está sucediendo y que ya ha superado los 1.300 pesos. En virtud de eso hicimos una serie de propuestas, pero bueno, la única propuesta municipal y del Ejecutivo era el aumento con la excusa o con el argumento de que había que pagar salarios. Bueno, lamentablemente se generó el aumento, fue por decreto. Recién leía la entrevista de la concejala Roxana Florit. Ella obviamente siempre hay un planteo más de forma, si se quiere, de ese bloque. Mis propuestas tenían que ver más de fondo, cómo hacer que esto no afecte a los usuarios y cómo hacemos para mejorar el transporte público en su conjunto. A ver, digo algunos elementos concretos para que no sea tan abstracto. No tenemos GPS en el transporte público, no tenemos un estudio por línea que nos permita discernir verdaderamente cuáles son las líneas que están con problemas económicos y cuáles no, aunque hay capitales cruzados, pero bueno, es bueno saberlo antes de determinar una tarifa y lo vengo pidiendo eso hace 2 años. Lo de las garitas nunca se terminó de resolver. Lo de los GPS, como decía. Bueno, un montón de factores que me parece que harían a mejorar el servicio de transporte público. Todas estas propuestas se las hicimos al Ejecutivo, al Gobierno, a los concejales oficialistas, no la aceptaron y después la resolución terminó siendo por decreto y el argumento que era el tema salarial lamentablemente no se resolvió y tenés problemas en los usuarios que prefieren caminar muchas veces porque si te tomás 3-4 colectivos por día tenés un costo mensual de 60.000, 70.000 pesos, que en muchos casos es el 10% de un salario. Y también tenés problemas con los que todos los días se suben al colectivo y manejan, que son los choferes, porque digamos, hoy este año tuvieron una paritaria del 1%, si bien es algo lamentablemente común en casi todas las familias asalariadas, no por eso no tienen derecho a reclamar y obviamente tienen expectativa de cobrar el aguinaldo, porque hoy más que un extra, un aguinaldo hoy es para pagar viejas cuentas de tarjetas de crédito y demás, y uno organiza su vida en función de lo que piensa que va a suceder y lamentablemente bueno, el aguinaldo no llega. Y creo que el municipio tiene que dar una respuesta ahí, porque hizo de defensor de la Cámara de Transporte para que la tarifa aumente y ahora le tiene que responder a los trabajadores por qué no van a cobrar el aguinaldo, ¿no? Convengamos que la tarifa recién aumentó en el día de ayer y que en 2 días no consiguen la plata para el aguinaldo. Quiero pensar. Mira, te puedo decir al respecto de eso que hay varias formas de resolverlo. En principio tampoco hubo un estudio de costos un poco que dé cuenta de esta situación financiera de las empresas. Y llegado el caso, si la situación es muy aguda, tampoco sabemos si es de una empresa, si es de las 6, si es de algunas. Y se han buscado mecanismos también en otros momentos de algún adelanto de los atributos municipales que después se recupera cuando ingresa esa plata al municipio. Se podrían haber buscado alternativas si la prioridad que expresaba el municipio para aumentar la tarifa era pagar salarios, ¿no? Si ese era el objetivo central de este aumento, creo que se debió haber resuelto. Y además esto que creo que no se puede solamente discutir tarifa en lo que respecta a transporte público. Creo que yo también hice otra propuesta de generar un consejo consultivo que se escuche a los choferes, que son los que más saben
¿Dónde están los problemas de las paradas, de los giros, de las ampliaciones en las recorridas barriales, de las frecuencias, sobre todo los fines de semana? Son los que conocen el pulso del día a día, y que la política no puede tomar determinaciones sin escuchar a los actores involucrados, en este caso usuarios y choferes. Bueno, y eso tampoco estaría sucediendo, lamentablemente. Cuando estuvo ese semi-lockout patronal, digamos, esa reducción de una frecuencias, vergüenza eso. Bien, se levantó por el aumento que supuestamente con el aumento otorgado se solucionaba la situación, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el argumento para levantar esa medida de los empresarios? A mí me parece lo siguiente. Las empresas tienen un pliego, una concesión, o sea, el Estado le garantiza el monopolio de un negocio, de un servicio público, ¿no? Tiene reglas. No puede unilateralmente la Cámara de Transporte decidir esto, un lockout. Dejo de hacer tal recorrido, tal frecuencia, tal horario, poniendo en vilo un sector de la población. Me tocó hablar mucho con estudiantes, sobre todo del IPAC y demás, que salían 10:30 de la noche, 11, y estaban en verdaderos problemas. No lo puede hacer, no puede cortar el servicio. El Ejecutivo es la autoridad de aplicación. Si no se está cumpliendo el servicio, tiene que penar a las empresas. Si no lo hace, entiendo, ¿no?, que porque el municipio acompaña la medida de alguna manera, entiende a las empresas que están en una dificultad financiera, entonces dice, bueno, en este contexto permitimos que la empresa incumpla el pliego. Creo que mínimamente debió explicarlo a la comunidad, debió haber salido el Ejecutivo a decir, nosotros acompañamos esta medida porque entendemos que la empresa tiene cierta dificultad. Dejar en vilo a los usuarios como una especie de rehenes de las empresas sin contar con esta información, y decir por qué el municipio o acompañó esta medida, y si no la acompañó debió haber sancionado a las empresas, como dice el pliego, me parece que es una forma de coerción como antecedente muy negativa, ¿no? ¿El pliego hoy en día es papel pintado? No diría tanto, pero me parece que lo que dije hace 2 años sigue sucediendo. Y se los pregunto a ustedes, ¿quién es el encargado de pensar las políticas de transporte público en la ciudad de Tandil? Está todavía muy difuso. Me parece que hay 2 o 3 funcionarios que tocan un poco una partecita de cada parte del pliego, pero no termina de haber una visión de mediano plazo al respecto en una ciudad que se lo merece. Tenés en Tandil 40.000 usuarios diariamente, o sea que para mí es algo neurálgico para el desarrollo de la ciudad, el fortalecimiento del transporte. Yo creo y quiero que sea mejor, que tenga más recursos, que sean mejores las unidades, que sea mejor la frecuencia. Volvemos a la vieja discusión, para eso tenemos una política de estacionamiento medido, para eso cuando venís al centro tenés que pagar, ¿no? El más caro del país. Mira, lo estuve buscando y encontré que es muy difícil acceder a la información de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, porque además incluso los estacionamientos medidos tienen distintas zonas donde se pueden cobrar diferentes tarifas. Encontré que tenemos casi el segundo premio, la medalla de plata de lo que es lo más caro del estacionamiento medido. ¿Quién nos supera? No importa, no es importante. Ahora me lo olvidé, creo, me parece que es Luján, me parece. No estoy seguro si es Luján o Pilar, por ahí. Uno de esos lugares. A uno de esos lugares. Pero bueno, en una zona muy específicamente residencial tienen un poquito más de tarifa que nosotros, muy hiperturística, digamos. Pero somos muy caros. Bueno, si esa plata la volcamos al transporte público para que la gente empiece a optar por el colectivo y no por el auto particular, la motocicleta, bueno, dicho sea de paso, es una discusión del momento, me parece que sería una buena política. Si es solamente a fines recaudatorios como sucede hoy, lamentablemente aparecen estos cuellos de botella, ¿no? Sí, yo voy a ser de abogado del diablo, ¿viste? Uno trata de ponerse del otro lado del entrevistado como para tener también la otra visión. Sí, es cierto que nadie quiere un aumento, eso es verdad. Ahora, es cierto que ni siquiera fuimos acompañando la inflación con el boleto del colectivo, ni siquiera en estos últimos meses fuimos acompañando, si querés, los aumentos de sueldo, que son inferiores a la inflación. O sea, algo, perdón la expresión, pero algo había que darles en cuanto a aumento, porque son empresas que funcionan como tal, digamos, es servicio público, y eso a veces el municipio se olvida, el Ejecutivo se olvida, pero también son empresas. Exactamente, mira, ahora justo no lo voy a encontrar seguramente. Mira, en principio te puedo decir que la tarifa de transporte estos 2 años fue muy por encima del proceso inflacionario, muy por encima, sustancialmente por encima. Más allá de eso, la verdad que las empresas tienen sus particularidades, el costo del combustible, neumático, además que han ido de costos muy por arriba del promedio inflacionario, para ser justo con lo que estás diciendo vos. Sí.
Y los pedidos, y yo lo decía, tiene razonabilidad. Lo que me parecía es lo siguiente: nosotros tenemos que tomar una medida que afecta a los usuarios claramente, porque le cuesta al usuario, a un sector muy importante de los usuarios, afrontar esta medida. Pedíamos algunas medidas compensatorias que creía que era posible que el municipio las lleve adelante, porque, entre otros factores, hace 2 o 3 años el municipio afrontaba lo que era el boleto universitario terciario. Ahora lo afronta la provincia de Buenos Aires. 5.000 estudiantes de las de terciarios y universitarios tienen boleto gratuito, 45 viajes por mes, ¿no? Boleto que lo paga el Estado provincial para garantizar el acceso al transporte público hacia las casas de estudio, ¿no? O sea, bueno, el municipio le quedó liberado ese recurso, podía ayudar. Yo hacía eje centralmente en el boleto obrero, y te pongo un ejemplo. Hoy, ser asalariado, no serlo, lamentablemente, en la situación del salario estamos en una situación casi de paridad. ¿Y cuál es la injusticia? Que quien no es asalariado formal tiene tributos, tiene descuentos, como alguien que percibe la asignación universal por hijo u otro programa social. Quien es asalariado formal no tiene ningún beneficio, particularmente nada. Entonces, mi propuesta era ayudar un poco a ese sector, que es el que tiene un alto costo mensual de viaje de transporte público, pero bueno, el municipio no quiso acompañarnos en estas medidas. No sé si por cuestión política, económica, lo desconocemos, porque no dio una respuesta contundente de no poder afrontar esta erogación. Entonces, bueno, decidió por la suya aumentarlo por decreto. Coincido que obviamente la situación de las empresas también es muy delicada. Otro de los temas en los cuales se está trabajando en estos momentos el Ejecutivo, que ha convocado a los concejales, una reunión que se realizó en la flamante sede de Protección Ciudadana, tiene que ver con este proyecto de ordenanza para el secuestro de motos, vinculado justamente con la problemática de motos, ruidos molestos y todo eso. ¿Cuál es la postura al respecto? ¿Qué es lo que analiza usted? Mira, Tandil tiene lamentablemente algunos indicadores, ¿no? Durante muchos meses de este año y del año pasado se han robado más de una moto por día en la ciudad de Tandil, ¿no? Se ha llegado a 45 motos, el otro día hablábamos con la gente de la policía y demás. O sea que es un tema delicado ese. Otro tema delicado, que contamos con 20.000 motovehículos aproximadamente, es un número muy extenso. Y otro que es un problema muy recurrente de muchas zonas de Tandil, que no puedes dormir, las afecciones a la tranquilidad, a la salubridad, bueno, a la convivencia pacífica, digamos. Es terrible la situación de las motos, no solo cuando hay picadas, que bueno, ese es como el sumo, el clímax. Claro, sino que se vive en lo cotidiano, y que ya muchos municipios, no es una novedad lo que presentó el municipio de Tandil desde el año pasado, y aproximadamente 5 o 6 municipios que han avanzado con ordenanzas similares, que en virtud de la Constitución provincial, que le da facultades a los jueces de falta para realizar allanamientos cuando se está afectando la salubridad. A ver, recordemos que cuando ese artículo de la Constitución fue redactado, no estaba el problema de las motos, se pensaba en salubridad, sobre todo en temas bromatológicos, ¿no? No sé, tener en tu casa, en el patio de tu casa, alimentos en mal estado, claro, que puedan afectar a terceros, ¿no? Tenía que ver con eso, pero bueno, la verdad que el desarrollo de la modernidad y demás ha generado nuevas respuestas y también nuevos problemas, como los ruidos en las zonas urbanas, donde cada vez hay más densificación, más motovehículos, más concentración, más viviendas, más personas. Y claramente hay que ir acompañando estas modificaciones y estos nuevos problemas, pensando nuevas políticas y nuevas respuestas. Y esto le daría facultades a jueces de falta, no solamente en retenes y en controles de retener motos por escapes adulterados o por actividades o actitudes temerarias de los motociclistas, que ahí lamentablemente la hay mucha, sino cuando centralmente, que es lo que más pasa, estas personas se dan a la fuga, o sea, ven un retén, giran, retoman, se escapan, para que los jueces puedan dictar allanamientos al solo efecto de secuestrar la moto de la vivienda donde, bueno, esta persona se puede escapar y demás. Y se toman como ejemplos para, digamos, como elementos probatorios, algo que tenemos y mucho, y es un recurso que hay que usar, obviamente, que son las cámaras de seguridad. Si vemos que hay una motocicleta con actitudes temerarias, la estamos viendo por las cámaras de seguridad, que esos elementos probatorios se le puedan entregar al juez para que dicte un allanamiento, es decir, un decomiso de ese motovehículo. Yo, en principio, obviamente acompañamos la medida porque es una problemática que la verdad que en Tandil es un verdadero problema para muchos habitantes. Ayer hablaba con un magistrado de la ciudad de Tandil. Mi tarea esta semana fue hablar con jueces, con fiscales, digamos, de la justicia ordinaria para mejorar el proyecto, para darle más rigurosidad, porque obviamente
son medidas novedosas, si se quiere, que un juez de falta pueda realizar un allanamiento. Sabemos lo que le cuesta a un juez ordinario de la justicia penal dictar un allanamiento, y que lo pueda hacer un juez de faltas en 24 horas es un tema novedoso. Y había acuerdo, pero bueno, hay que ser muy riguroso para que no... nosotros veíamos hace una semana que la policía hizo un allanamiento en una casa equivocada, digamos. Hay que hacerlo muy bien para que esto sea rápido, pero que sea bueno también. Y después hay un artículo que es muy polémico, que está en discusión, y creo que va a estar en discusión, y creo que no va a pasar, que es que la policía de oficio pueda hacer un allanamiento. O sea, sin ninguna orden, ni siquiera del juez de falta. Que la policía pueda entrar a tu casa... en persecución lo puede hacer. Sí, en flagrancia lo puede hacer, digamos. Que lo pueda hacer, digamos, el policía sin ni siquiera autorización del juez de falta. Ahí hay un tema que tenemos que ser rigurosos. ¿Me querés preguntar algo? No. Me llama la atención, digamos, la intervención del juzgado de faltas. Hay que tener en cuenta otro elemento ahí dentro del juzgado de faltas, que no hay una defensoría oficial, no hay posibilidad de una defensa oficial por parte del supuesto infractor o del imputado, ¿no? Bien, ese es uno de los temas, exactamente. Mirá, para hacerlo bien, porque salieron personas a decir, che, apúrense con esto, saquen la ordenanza, porque ahora está todo muy cruzado por lo electoral, hay mucha gana de tener protagonismo, pero es un tema de mucha complejidad esto, que obviamente yo acompaño, pero bueno, hay que hacerlo bien, porque puede traer consecuencias no deseadas, ¿no? Hoy a las 10 ahora, yo hace 2 o 3 días llamé a una de las juezas de faltas de la ciudad de Tandil. Se van a presentar en el consejo los jueces de falta para seguir profundizando, intercambiando, mejorando la ordenanza lo más posible. Todos los reclamos de, como decís vos, de un damnificado de esta situación, alguien al que se le secuestra la moto y demás, terminan en la justicia ordinaria, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser muy preciso con lo que vamos a hacer y llevar adelante. Hay una necesidad sobre esto absoluta. Entiendo que la policía necesita más herramientas para poder hacer estos secuestros, estos decomisos y demás, pero bueno, hay que un poco escuchar primero a todos los sectores para que salga lo mejor posible, y que el ensayo de lo que se lleva adelante no termine generando más problemas que soluciones. Pongo un ejemplo: si la policía entra a un hogar, que ya sea por la orden de un juez de falta, y encuentra otros elementos, ¿no? Voy a ser exagerado, encuentra un arma de fuego, encuentra motopartes robadas, ¿no? Esto puede desencadenar nuevas cosas, que a la vez un poco estamos buscando eso, porque entendemos que detrás de estas actitudes puede haber hechos delictivos, puede haber una cadena de robos, de delitos y demás, o un sistema que ya no es la contravención, sino vinculado al robo de moto de Tandil. Bueno, hay que tener una articulación ahí y una sinergia muy profunda para que, si eso sucede, que después todos esos elementos probatorios no sean declarados nulos, ¿no? Porque el procedimiento no fue bien efectuado, porque no fue correcto, porque se vulneraron algunas de las Ahora, garantías. ¿todo eso no lo van a tener en cuenta o no se tiene en cuenta en el proyecto de ordenanza como está? No está muy tenido en cuenta. Me parece que le falta un poco de rigurosidad. Yo lo que te quiero decir no es que en virtud de la rigurosidad quiero estar discutiendo estos 6 meses. Me parece que hay que hacer algo efectivo y rápido. Pero bueno, ese efectivo y rápido no son 7 días, me parece. Ya hicimos, yo en mi caso, muchas reuniones con la gente de la justicia. Hoy tenemos con los jueces de falta, y me parece que ya la semana que viene hay que afinar el lápiz y empezar a darle un curso para que esto pueda avanzar rápido. Los jueces de falta, digamos, en estas reuniones, no sé si son informales o no, las que vos realizaste, ¿qué te manifestaron en general, digamos, sin particularidades? ¿Ellos estarían dispuestos a asumir esa responsabilidad? Ahora tenemos la reunión con los jueces de falta a las 10 de la mañana, después con distintos actores de la justicia penal y de la justicia ordinaria. Bueno, dudas en algunos aspectos, sobre todo en este artículo que te manifiesto de que alguien pueda entrar a un domicilio sin ni siquiera la orden del juez de falta, puede desatar situaciones no deseadas. Imagínate que un personal municipal entre a una casa, se pueda generar un hecho de violencia. Bueno, hay que analizar un poco todas las aristas de lo que pueda suceder, pero bueno, con la mira puesta sí en resolver las cuestiones, ¿no? En generar trabas, dilaciones, problematizar más la cuestión, porque es un problema verdaderamente en la ciudad de Tandil, los ruidos. Está Nicolás Carrillo con nosotros, vamos a seguir charlando en el próximo bloque de diversos temas. Cuestiones de la política, me gustaría conversar también con Nicolás. Axel, Cristina, Axel, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿y en Tandil? Claro, la repercusión local. Se lo preguntaremos a Nicolás en el próximo bloque.
mañana, 7 minutos, 3 grados la temperatura en Tandil. Estamos con Nicolás Carrillo, concejal del Frente de Todos, del Movimiento Evita. Bueno, vamos a hablar un poquito también de la cuestión política, la situación, momento de definiciones, este mes de julio para listas, pero previamente alianzas, frentes, la situación interna en el justicialismo. Cristina, Axel, bueno, un poco qué es lo que está pasando, dónde están parados ustedes. Me río un poco porque he estado hablando con muchos compañeros de otros espacios y demás que hace 2 años en el cierre de listas había un montón de hipótesis y en el último minuto apareció Sergio Massa y claro. Y ahora estamos en ese proceso. Puede pasar. Por eso estamos en ese proceso que te voy a decir algo que seguramente mañana cambie, ¿no? Y además todos tenemos una ansiedad, obviamente, porque tenemos expectativa, porque nos interesa la política. Pero bueno, digamos, la verdad que la característica de la actualidad es lo volátil, ¿no? Que todos los días hay informaciones diferentes, suceden cosas, además nos llega un poco la información diferida acá Tandil, ¿no? De lo que pasa en La Plata, de lo que pasa en Buenos Aires. Por ahí pasa algo ayer y todavía no nos enteramos y estamos hablando de cosas viejas. No, yo la interpretación que hago es la siguiente. La mayoría del peronismo, del justicialismo, coincidimos que la situación social es muy mala, del salario de los trabajadores, de los comerciantes acá en Tandil. La mayoría ha pasado a pagar más de luz que de alquileres, del sector del turismo en nuestra ciudad, la afección que tiene el poco movimiento interno, de la mayoría de las empresas. Pero bueno, tenemos una dificultad objetiva en nuestra sociedad porque que la mitad de la gente no esté yendo a votar, yo digo, es el otro resultado del gobierno, es la falta de credibilidad de la mayoría de la sociedad en que la política le puede resolver sus problemas y no es culpa de la gente, es culpa de la política, de nosotros que no ofrecemos una nueva esperanza. Yo creo nosotros por 2 cosas. Una, porque nuestro gobierno fue muy malo, el gobierno de Alberto, entonces obviamente esa mancha todavía perdura. Y otra, porque no somos claros todavía con cuáles son nuestras propuestas para salir de esta situación social que se está viviendo. Creo que esa es la problemática fundamental. Después, la cuestión más de formas, obviamente, después de una derrota tan profunda como hemos sufrido, el peronismo está en estado deliberativo y no tiene una síntesis de cómo se tiene que ordenar esto. Por eso hay peleas entre Axel, Cristina, Massa, de cómo se va a ordenar la cuestión. Yo lo que pienso es, el gobernador es el que ganó las elecciones y es el que tiene que conducir esta nueva etapa, porque además el peronismo necesita una renovación, necesita figuras nuevas y propuestas nuevas, y creo que esa es la mejor forma. Al día de hoy, eso entiendo que no está saldado, que todavía se está discutiendo, y con respecto a la ciudad de Tandil, ¿qué pueda pasar? Creo que hay 2 formas. Una es que, como pasa muchas veces, que se termina ordenando de arriba para abajo, que primero se pongan de acuerdo cómo se van a conformar las listas, cuáles van a ser los ejes propositivos para la comunidad. Y otra, pensar que en Tandil también, después de sucesivas derrotas, después del problema del gobierno de Alberto, no hay una síntesis, es decir, no hay nadie que sea un candidato de la unidad, la prenda de la unidad, que tenga el apoyo de todos los sectores. Me parece que estamos en una situación de horizontalidad muy grande, que esto se puede resolver de arriba para abajo o que se pueda resolver con una competencia interna, porque obviamente hay muchos espacios con voluntad de competir, de llevar adelante sus propuestas, de ponerlas a disposición de la comunidad. Y yo no veo que eso esté mal. Me parece que la posibilidad, si es que la hay, hoy no la habría, de listas colectoras, de que haya una interna, de que haya listas cortas, podría ser una forma de que nos dé más potencia para irradiar en la comunidad. No es lo mismo que 3 o 4 espacios políticos estén militando una campaña que haya 7, 8, 9 o 10. Entonces, hoy es de final abierto, con mucha incertidumbre y, como decía, muy volátil, porque todos los días cambia la información, ¿no? Estaremos atentos, porque son días, como dice Nicolás, cruciales en este sentido. No, ¿Te quedaste pensando algo? Me quedé pensando en que aquí en Tandil no hay una figura de unidad, cuando, bueno, hace 2 años nos hablaban que Iparraguirre, por ejemplo, era la figura de unidad en Tandil. ¿Hoy en día ha perdido ese rol? Rogelio, obviamente, digo, más allá de los matices que yo pueda tener o la falta de diálogo actual, por decir de alguna manera, obviamente tiene una potencia que lo distingue del resto, porque fue muchas veces candidato, porque es de nuestra generación el que más se dedicó a la beta electoral, ¿no? Pues lo digo como virtud. Pero hay muchos espacios, obviamente, que con el paso del tiempo los vínculos se fueron desgastando, las relaciones, la forma de hacer política, las propuestas nos fueron un poco distanciando. Entonces hoy no hay sentencia, no hay una mirada unidad de quién deben conformar una lista, de quién no la debe conformar, pero más allá de todos esos elementos que obviamente a la sociedad, y con justa razón, le importan y muy poco,
Lo que está faltando es qué pasa con esto, con esta sociedad que hoy... No qué pasa con la sociedad, qué pasa con nosotros que no logramos conectar con el sentir de las mayorías, y que para mí es un problema que la gente no vote, es un problema no de la gente, sino de que no hay propuestas concretas que vuelvan a ver que la política puede ser una posibilidad de cambiar la realidad que se está viviendo. Nicolás Carrillo, con él estamos hablando. Alejandro Berkovich va a estar, dos cuestiones. Sí. Alejandro Berkovich va a estar aquí en Tandil en una acción que no sé si es lo del martes o es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. A ver, contame, lo de Berkovich primero y después lo que va a pasar el martes. Nosotros hicimos hace 2 meses o 3 un festival de cultura cooperativa donde participaron 5 cooperativas de cultura. Ahí surgió hacer un foro cultural cooperativo. Esto, pongo un ejemplo nomás, ¿no? Pero para que se entienda lo que estoy hablando, cooperativas que generan empleo en la ciudad de Tandil, que dan una oportunidad de formalización laboral y demás. Y decimos, bueno, juntémonos a discutir las políticas del sector. Una era, por ejemplo, por qué la actividad turística no está vinculada a los centros culturales o a las propuestas culturales en la ciudad de Tandil. Cómo fortalecemos a ese sector que tiene mucho volumen y necesita tener más promoción, más acompañamiento, un poco para discutir las políticas del sector. Y en el marco de eso, una situación fortuita, surgió que justo ese día podía venir Alejandro Berkovich a presentar el libro que escribió recientemente, que se llama El país que quieren los dueños. Yo creo que Berkovich es de los periodistas, es como de la nueva camada de nuevos periodistas y demás. A mí me gusta verlo mucho a él, y del otro lado me gusta verlo mucho a Carlos Pagni. Me parece que es uno de los periodistas del sector, si se quiere, del progresismo más importante, más estudioso, más completo, porque es economista, es periodista y demás. Y va a presentar el libro el día 17 de este mes, que es día jueves, a las 18:30 horas, en el cierre de ese congreso cultural en el Aula Magna, así que están todos invitados e invitadas a esa jornada. Bien, pero además hay otra actividad que ustedes están organizando. Sí, que te invitamos a vos como panelista. Me han invitado, yo pensé que era de moderador y después me enteré que era de panelista. Ah, por eso me dijiste que sí. Claro, por eso le dije que sí. Claro, después me enteré, no importa. Ya está en el baile. Ya estamos en el baile. ¿De qué se trata? El martes que viene un sociólogo que es un intelectual, para mí es poco taquillero, no es como Berkovich, no es conocido, pero para mí yo estoy estudiando hace unos años sociología en la UNTREF y creo que es el sociólogo más importante de la Argentina. Viene estudiando mucho el impacto de las tecnologías. Sabemos que estamos en un mundo con una preeminencia de las empresas tecnológicas. Hoy en Argentina la empresa de más recursos en Argentina es Mercado Libre, digamos, superó las empresas petroleras, ¿no? Y eso pasa en todo el mundo, Amazon, Apple y demás. Los unicornios que se dicen. Los unicornios, exactamente, son las empresas de mayores ingresos, ¿no? Esa supremacía de las empresas tecnológicas está poniendo en debate la calidad y la continuidad del empleo en muchos sectores. Te habíamos invitado vos, habíamos pensado en vos porque uno de los sectores afectados por el avance tecnológico, entre otros, es el sector del periodismo, el sector de la comunicación. Obviamente entendemos que hay sectores del empleo que se mantiene, digamos, la plomería, o que alguien te sirva un café, o que alguien te cuide, por ahora no puede ser reemplazado por una máquina, pero hay muchas actividades que sí están siendo reemplazadas. Este sociólogo entiende que eso está generando una desvalorización del empleo y de la producción a favor de estas empresas tecnológicas. Y bueno, generamos un conversatorio donde va a estar desde un empresario que es Patricio Fernández, que es un empresario reconocido de la ciudad de Tandil, periodistas, militantes sociales, religiosos y demás, para conversar sobre este nuevo mundo que se aproxima, del cual somos contemporáneos y nos cuesta entender cuáles van a ser las derivas de este proceso tecnológico, ¿no? Clarísimo. Bien. ¿Termina el mandato este año? ¿Renueva? ¿Es la idea? Estamos en democracia, es decir, el 10 de diciembre me tengo que ir. No puedo continuar de facto. Obviamente, pero digamos, ¿hay intención de formar parte de la lista? A mí me gustaría que alguien que sea parte de los movimientos sociales, como soy yo, continúe en la lista. Que puedo ser yo, puede ser otra persona. Idealmente me gustaría que sea otra persona, digamos, pero me gustaría que el lugar esté ocupado por alguien que... la crítica que le hacemos a la política es que tiene que haber tienen que ocupar los espacios los que expresan algo, o sea, ya seas de un comedor popular, de una empresa, de una pyme, alguien que tenga contacto con la realidad de manera cotidiana, no que haya políticos tipo un clan. Lo único, Cristina dijo algo, lo citó a Milei, dijo en algo el hombre tiene razón cuando habla de casta, ¿no? Políticos que
¿cuál es su función fuera de la política? ¿Están en alguna cooperativa, en alguna empresa, en alguna sociedad de fomento? Creo que me interesaría que alguien que tenga vinculación con el barrio, con los barrios en mi caso, porque yo vengo de ahí, y que tenga ese conocimiento, continúe ocupando un lugar en el peronismo, ¿no? Nicolás Carrillo charlando con nosotros. Muy bien, aquí en Tandil Despierta, gracias, muy amable. A ustedes. Hasta pronto. Gracias, Nico.